Tal jóvenes? Les saluda el profesor Dena Sarmiento. En esta oportunidad voy a estar desarrollando un nuevo tema del curso de geografía, ¿sí? Que es el tema de geodinámica. Entonces, primero vamos a definir qué es la geodinámica. Se dice que la geodinámica es el estudio del conjunto de procesos que definen el relieve de la Tierra, ¿sí? El relieve terrestre. Cuando hablamos, por ejemplo, de cordilleras, hablamos de dorsales, hablamos de fosas, ¿sí? Hablamos de mesetas, tablazos, dunas, etc. Este conjunto de relieves es el resultado de un conjunto de procesos. Esos procesos se pueden dar en la parte interna de la Tierra o en la parte externa. Es por eso que la geodinámica se divide en dos, ¿no? La geodinámica interna y la geodinámica externa. En esta clase nos vamos a abocar principalmente a la geodinámica interna, ¿sí? Entonces, características de la geodinámica interna son producidos por fuerzas endógenas o tectónicas, ¿sí? Aquí no tiene que ver nada lo que es las fuerzas externas como la energía solar, por ejemplo, los vientos o cosas así, sino básicamente estos procesos son originados por fuerzas endógenas, ¿ya? Como son endógenas, entonces se van a liberar desde el centro de la Tierra hacia la parte externa, por tanto va en dirección contraria a la fuerza de gravedad. Por eso decimos que son fuerzas antigravitacionales, ¿ya? Aparte de eso, la geodinámica interna se encarga de construir relieves de primer y de segundo orden, ¿sí? Construyen relieves de primer y segundo orden. Cuando hablamos de relieves de primer orden, hablamos básicamente de los fondos oceánicos y de las zonas continentales, ¿sí? Cuando hablamos de relieves de segundo orden, nos referimos a las dorsales, a las fosas oceánicas, a las cordilleras, ¿sí? Los de tercer orden básicamente se construyen o se definen, se modelan por la geodinámica externa. Por eso no lo vamos a tocar en esta clase, ¿ya? Este conjunto de procesos endógenos o internos tienen su origen en el calor interno de la Tierra, ¿sí? Específicamente que está concentrado pues, en el núcleo. Este calor comienza a expulsarse hacia la parte externa, ¿sí? Y este calor va a generar movimiento de algunos materiales que se encuentran debajo de la corteza. Ahí es donde se va a crear las corrientes convectivas, ¿sí? Allí se crean las corrientes convectivas. Estas corrientes convectivas, que están inmediatamente debajo de la litosfera, debajo de la corteza, va a originar el desplazamiento, movimiento también o inestabilidad de las placas tectónicas que forman parte de la corteza. Y cuando se mueven, entonces van a producir un conjunto de procesos o manifestación de energía también, ¿no? Está formado por dos procesos la geodinámica interna, por el proceso de diastrofismo, también denominado tectonismo, y también por el proceso de magmatismo, ¿ya? A ver, el diastrofismo entonces. ¿Qué es el diastrofismo? Se dice que el diastrofismo es el conjunto de movimientos. Estos movimientos pueden ser horizontales, laterales, o pueden ser movimientos verticales, es decir, de ascenso o descenso de la corteza terrestre, ¿ya? Que se desplazan, se dislocan, se deforman en la corteza, ¿no? Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, hablamos, por ejemplo, de ese desplazamiento de las placas tectónicas. Cuando hablamos de dislocación, puede ser, pues, la formación, por ejemplo, de fallas, ¿no? O de formación cuando tenemos la formación de los plegamientos o sistemas orográficos. Entonces, el diastrofismo básicamente es eso, conjunto de movimientos horizontales, laterales o verticales, ascenso y descenso. ¿Sí? Entonces tenemos dos tipos de ¿qué? De movimientos dentro de lo que es el diastrofismo. Vamos a hablar de los primeros. Los primeros movimientos son movimientos verticales y a este conjunto de movimientos verticales se le conoce como movimientos epirogénicos. Este conjunto de movimientos epirogénicos se dice que van a dar origen a los continentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en la parte de la costa norte, ¿sí? En la costa norte es mucho más amplia que la costa centro o la costa sur, ¿cierto? Esta gran amplitud que tiene la costa norte es porque esa parte del borde continental, que en este caso es la placa sudamericana, está en proceso de levantamiento epirogénico, ¿sí? Levantamiento epirogénico. Si te das cuenta, entonces, la zona que nosotros denominamos continente o la zona continental se va amplificando, ¿cierto? Entonces, esos bordes continentales, al levantarse, se dice que se están levantando por epirogénesis. Y el resultado sería, ¿qué cosa? La formación de los tablazos, ¿correcto? Ahora, aquí se cumple lo que es el principio de isostasia, ¿no? Porque muchos se preguntarán, oye, pero ¿por qué se da ese movimiento vertical, ¿no? Pues será ascenso o descenso. Por ejemplo, ¿por qué la costa norte está en proceso de levantamiento epirogénico? ¿Cuál es la causa? Y aquí se relaciona bastante con lo que es el principio de isostasia.
¿Sí? ¿Qué es el principio de isostasia? Es un principio que nos habla acerca del equilibrio que busca, pues, en este caso, la corteza terrestre, ¿ya? Sobre una base líquida. ¿Sí? Y la base líquida está representado pues por la astenosfera, ¿no? Entonces aquí tenemos la corteza se encuentra sobre un manto líquido, en este caso la astenosfera, y está flotando allí, ¿no? Como es líquido, entonces la corteza tiene determinada densidad, determinado peso. O sea, aquí se va a hundir levemente sobre ese manto líquido, ¿sí? Pero no se va a hundir completamente, sino se va a hundir lo necesario hasta alcanzar el equilibrio. Entonces, una parte se encontrará en la parte interna de la astenosfera y otra parte se encontrará sobre la astenosfera. Esa que se encuentra sobre la astenosfera, entonces nosotros lo denominamos justamente continente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si sobre ese continente tenemos un agregado de materiales, ¿no? Puede ser por un magmatismo, por ejemplo, puede ser grandes bloques de hielo que se hayan formado sobre dicha masa continental. Entonces, ¿qué pasa? La corteza continental va a incrementar su peso, va a incrementar su densidad. Al incrementar su densidad, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a presionar más, ¿cierto? Se va a hundir un poco más en la astenosfera. Entonces ahí tenemos un movimiento vertical, que es de descenso, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si hay un retroceso glacial? Es decir, toda esa masa de hielo se pierde, incluso va a haber erosión también de los suelos de esta masa continental. Esta masa continental perderá entonces lo que son un conjunto de materiales. Al perder ese conjunto de materiales, va a perder ya ese peso que tenía antes y por lo tanto ahí comienza el ascenso. ¿Sí? Comienza el ascenso. Esa parte continental comienza a ascender. Al ascender, entonces, ahí tenemos un movimiento epirogénico de ascenso. Bueno, ¿ya? Entonces, debemos suponer que en la parte de la costa norte, hace muchos años se viene pues perdiendo materiales y cuando se viene perdiendo materiales se va perdiendo el equilibrio y para recuperar ese equilibrio entonces comienza a levantarse. ¿Sí? Comienza a levantarse, ¿correcto? Entonces, esto va a provocar pues de que los continentes estén en ascenso y descenso, ¿ya? Haciendo que estos bordes continentales sean bastante dinámicos. Ahora, luego tenemos el grupo de los movimientos orogénicos. Los movimientos orogénicos y es el conjunto de movimientos horizontales o laterales, ¿no? Que puede ocasionar la ondulación o puede ocasionar la fractura de la corteza, ¿sí? Puede ocasionar la ondulación o puede ocasionar la fractura de la corteza, ¿correcto? Vamos a hablar primero acerca de la ondulación de la corteza. Cuando se da un proceso de ondulación de la corteza, nosotros nos referimos a la formación de los plegamientos. ¿Sí? La formación de los plegamientos. Entonces, aquí definimos qué es un plegamiento. Es la ondulación de la corteza por fuerzas laterales u horizontales que ejercen sobre la corteza. Entonces, aquí vemos a la imagen fuerzas laterales, ¿sí? Fuerzas laterales. Las fuerzas laterales de movimientos horizontales están provocando una presión sobre dicha corteza. Dicha corteza entonces comienza a ondularse. ¿Sí? Al ondularse, ¿qué es lo que ha creado? Ha creado un plegamiento. ¿Ya? Pero ahora, para que se pueda formar un plegamiento, debe haber ciertas condiciones que pueda reunir pues esa corteza. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Una primera condición es que la corteza sea plástica. ¿Sí? Si esa corteza es rígida, entonces al presionar terminaría por fracturarse, ¿cierto? Y no ondularse. ¿Sí? Es como cuando nosotros cogemos pues una plantilla de caucho y cogemos una plantilla de, o vamos a suponer, una galleta, ¿no? Pues la galleta es rígida. Entonces yo presiono a la galleta que es rígida, esta va a resistirse a las fuerzas laterales y terminará por fracturarse. Pero si tenemos una plantilla de caucho, entonces yo lo presiono, va a haber una leve resistencia de la plantilla, pero inmediatamente comienza a ondularse, ¿cierto? ¿Sí? Entonces allí vemos una corteza plástica. ¿Sí? Entonces tiene que ser plástica, tiene que tener esa facilidad para ondularse. ¿Ya? Para que sea plástica, entonces esa corteza no debe ser antigua, sino debe ser joven. ¿Sí? Debe ser orógena. ¿Ya? A esto lo conocemos como cortezas orógenas, ¿no? Y las cortezas orógenas generalmente están conformadas por rocas sedimentarias. ¿Ya? Entonces las rocas sedimentarias tienden a ser mucho más plásticas que las rocas metamórficas. Entonces, si acá en esta corteza predominan las rocas sedimentarias, entonces al ser presionadas va a haber una ondulación, ¿no? Correcto.
Entonces, recuerda las condiciones que se debe reunir para formarse un plegamiento. Ahora, una vez que se ha formado un plegamiento, nosotros tenemos unas zonas hundidas y unas zonas elevadas, ¿cierto? ¿Sí? Zonas hundidas, zonas elevadas. A las zonas hundidas se le conoce como los inclinales, ¿sí? Si nosotros esto lo traemos pues a un ejemplo claro, ¿ya? Un ejemplo de la realidad. Cuando hablamos de sinclinales, podríamos hablar pues de una zona que está ubicado entre anticlinales o zonas de elevación, ¿cierto? Y esa de ahí sería pues, por ejemplo, un valle interandino, ¿ya? Mientras que en las zonas de anticlinales, que son las zonas elevadas, ¿ya? De la ondulación, en estas zonas elevadas se pueden formar pues lo que son las masas de glaciares, de nevados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de la Cordillera Blanca, ¿qué representa? La Cordillera Blanca representa un anticlinal. Pero si nosotros hablamos la zona que está entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, que viene a ser el Callejón de Huaylas, el Callejón de Huaylas será pues una zona de sinclinal, ¿correcto? Muy bien, entonces esas son las partes de un plegamiento. Pero recuerda que te dije que cuando hay movimientos o fuerzas laterales, no solamente se puede dar la ondulación, sino también se puede dar una fractura, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que son los fallamientos, el proceso de fallamiento. El fallamiento lleva a ser una fractura de la corteza terrestre por movimientos laterales u horizontales, ¿ya? Que pueden ser por expansión o pueden ser por compresión, ¿sí? Entonces, no siempre las fuerzas laterales van a ser en la misma dirección presionando a la corteza, sino también puede ser estirando a la corteza, ¿sí? Entonces, en ambos casos se pueden dar lo que es el fallamiento, ¿ya? Entonces, veamos acá. Cuando nosotros tenemos una zona de la corteza, ahí fíjense en la primera imagen, ¿sí? Tenemos las flechas que nos indican en cómo es que, las flechas rosadas en ese caso, que nos indican cómo es que la corteza eh, se va a estirar, ¿cierto? Hay una fuerza de expansión, ¿ya? Entonces aquí vamos a suponer que la corteza que estaba junta, ¿sí? Comienza a estirarse, y al estirarse, entonces va a perder estabilidad, ¿sí? Y como es rígida, va a terminar por fracturarse y una zona que es pesada comienza a hundirse. Esa zona que se va a hundir, a eso le vamos a llamar justamente como graben o fosa tectónica, ¿sí? A eso se denomina graben o fosa tectónica, ¿ya? Ejemplo de ello tenemos el Rift Valley africano, ¿cierto? Entonces ahí también hay una divergencia, es decir, hay una separación, una expansión de la corteza, ¿sí? Africana. Entonces ahí cuando se va estirando, va a haber fracturas, y en ese fracturamiento se genera una zona hundida, ¿ya? Luego tenemos aquí lo que son los horst o pilar tectónico. Esto ya se puede dar por una fuerza de compresión, ¿sí? Entonces, en vez de tirarse la corteza, más bien van a ser comprimidas. Al ser comprimidas, entonces yo lo sigo presionando hasta que va a perder esa estabilidad, ¿sí? Porque son rígidos, obviamente. Entonces, ahí terminan por fracturarse y puede ser que la parte central se levante, ¿no? ¿Sí? Se levante. Al levantarse, entonces va a crear como una especie de elevación, ¿sí? Y esta elevación se le conoce como horst o pilar tectónico, ¿sí? Horst o pilar tectónico. Nosotros también lo conocemos como macizos tectónicos, ¿correcto? Entonces recuerda, ¿ya? El fallamiento se puede dar por expansión de la corteza o por compresión de la corteza. Comúnmente, cuando hay expansión, se genera una zona hundida denominada fosa tectónica. Cuando hay una compresión, se genera una zona elevada conocida como el pilar tectónico o macizo, ¿ya? Pero aquí también deben reunirse un conjunto de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Uno de ellos sería que la corteza tiene que ser rígida, ¿sí? La corteza tiene que ser rígida. Segundo, la corteza tiene que ser vieja, ¿sí? Entonces, las rígidas son las viejas, ¿correcto? Tercero, la corteza tiene que ser cratógena. Justamente a estas cortezas viejas, antiguas, se le conoce como cortezas cratógenas, ¿ya? Y luego tenemos que generalmente allí van a estar conformadas por rocas de tipo metamórficas. Es por ello su rigidez, ¿correcto? Entonces, esas son las condiciones para que se pueda dar, pues, el fallamiento, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces, hasta aquí lo que es el tema de diastrofismo, ¿ya? En una nueva clase estaremos hablando acerca
de lo que sería el magmatismo, otro proceso de geodinámica